Eterno Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, Señor, porque nos permitiste el descanso durante la noche. Te queremos suplicar que tú estés en medio nuestro en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, que nos dé el entendimiento de tu palabra que necesitamos, Señor, que ponga en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, que ponga en nosotros, Señor, esa decisión de hacer lo correcto, aunque el cielo se levante, no sé cómo decirlo, pero a pesar de las tribulaciones, Señor, que podamos estar firmes contigo, que lo más importante para nosotros sea tu opinión y no la del hombre. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Señor, por favor, envía a tus ángeles a cada una de nuestras casas, Señor, para guardar nuestras mentes y enfocarnos en lo que hemos de estudiar. Reprende al enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y una vez más suplico por tu Santo Espíritu, para que nos pueda enseñar en esta mañana, que pueda usar a Donna. Amén. Y nos pueda dirigir, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos listos. Vamos a ver, a leer del versículo 9 en adelante. 1:9 de Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, después de que Daniel propuso en su corazón de manera férrea no contaminarse. Entonces ahora Dios está obrando a su favor. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Estaba en juego la vida de las personas. Y Daniel entendía eso y lamentaba mucho poner en peligro la vida de otros por causa de su fe. Pero si no había alternativa, lo sentía mucho. Pero no iba a condescender, no iba a comprometer, no iba a vender sus principios por salvar a una persona. Porque él sabía que siendo fiel él a Dios, también alcanzaría su fidelidad a otras personas. Eso es un principio que aparece a lo largo de la Biblia. Dice que Dios no condenará a un montón de impíos por un justo que se encuentra en medio de ellos. Por amor al justo, Dios perdona a los impíos. Ustedes recuerdan la historia que se narra en Génesis 18 en adelante, donde Dios aparece a Abraham y le cuenta lo que ha bajado a hacer para visitar a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham le hace una pregunta a Dios: ¿condenarás al justo juntamente con el impío? Y Dios responde: nunca, jamás tal haga semejante cosa. Y es ahí donde Abraham entonces se aventura a interceder por Sodoma y Gomorra, poniendo como razón de no ser castigados a los justos que vivían ahí. 50 justos tienen que haber allí. Pues por amor a ellos, y no hay 50, no hay 20, no hay 10. Abraham finalmente se da cuenta que Dios ha evaluado, ha juzgado, y no hay manera de salvar a Sodoma y a Gomorra de la destrucción. Así que Daniel sabe todas esas historias bíblicas de que por su fidelidad, aunque
el jefe de los eunucos sienta y sabe que corre peligro, Daniel sabe que aún la vida de él estará a salvo si él se permanece fiel a Dios. El jefe de los eunucos. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama el jefe de los eunucos? Aspenaz. Lo vimos ya en un par de veces. Aspenaz. Aspenaz. El versículo 3, para que se ubiquen allí, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos. ¿Y con quién creen ustedes que está hablando Daniel en el versículo 10? Con Melzar. Con Melzar, muy bien. Porque ustedes se dan cuenta, dice el 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es Aspenaz o es Melzar? ¿Eran los dos o lo que? Me parece que en el caso de Melzar era como una especie, o sea, Aspenaz Era el top. era como decir el jefe de todos, pero Melzar era que estaba asignado a ellos, es lo que me parece en la lectura que tenemos. Ajá. Date cuenta que dice puesto sobre el jefe, sobre estos 4, o sea, parece que estaba dividido también, quizás eran muchos los jóvenes y tenían varios jefes de cuadrilla, vamos a llamarle. Correcto. Hay una cadena de mando. Exactamente. Allí. Y es necesario que nosotros resaltemos los detalles para tomar ventaja de lo que la Biblia nos está enseñando y ubicarnos en el tiempo y el lugar. Yo no sé cuál es el método que ustedes usan cuando leen la Biblia, pero el método más efectivo es que uno penetre en la lectura de tal manera que en la imaginación podamos viajar en el tiempo e imaginarnos que estamos allá viendo. Y es precisamente lo que el Espíritu de Profecía nos aconseja que deberíamos de hacer cada día. Dice, deberíamos de viajar al Calvario por lo menos 1 hora y ver y dejar que la imaginación se posesione de esas escenas, porque de esa manera nuestro ser es transformado. O sea, deberíamos de, para entender mejor el cuadro de lo que estamos leyendo, es: ok, yo estoy allí viendo en mi imaginación qué es lo que está pasando. Y podemos darnos cuenta de que está el rey. El rey ya más adelante nos vamos a dar cuenta que tiene gobernadores, tiene generales, que se les llama sátrapas, tiene mucha gente bajo su mando que están a su servicio para que el imperio no sea perjudicado y esté corriendo como entendemos que fue la Gran Babilonia en aquel tiempo. Mas ahora estamos hablando de un área específica donde Aspenaz aparece como jefe de los eunucos. O sea, Aspenaz es el que le reporta al rey. Aspenaz es el que está en la corte del rey reportando el progreso, el avance, el desempeño de todos los eunucos del reino. O sea, Aspenaz prácticamente tiene que tener un montón de subalternos para que estén a cargos, porque la vida de Aspenaz está en peligro de igual forma, como la vida de los otros subalternos. Ahí el que fallaba, se iban todos. Ahí no quedaba nadie. En la línea que fallaba, si se iba a reemplazar toda la administración de los eunucos, comenzando con Aspenaz, todos iban a la muerte. Entonces era un momento crítico que se vivía en la experiencia de esos días frente a Nabucodonosor. Así que tenemos a Aspenaz, que es el que les cambió nombre a Daniel y a sus compañeros.
Él fue el que les puso nombres. O sea, tenían que ser nombres complacientes al rey. Que el rey tuviese la satisfacción y decir, bien hecho, Aspenaz, por el nombre que les pusiste. Pero ya con la supervisión de la comida y de qué es lo que van a comer, etcétera, eso ya estaba a cargo de Melzar, el que aparece en el versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué le dijo? Miren las palabras de Daniel, mis hermanos, porque hay mucho que aprender en el tono, en las palabras, en la humildad de este gran... Recuerden que Daniel llegó a ser jefe, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. En el imperio babilónico y en el imperio medo-persa, Daniel llegó a ser jefe. Pero Dios quiere que entendamos que antes de llegar a mandar, tenemos que aprender a ser personas sujetas a la autoridad. Nadie puede llegar a gobernar sin haber, e incluso, miren lo que les voy a decir. La Biblia dice que Jesús se hizo carne para llegar a ser misericordioso y saber a primera mano lo que sus hijos experimentaban en la carne. Eso escapa de nuestra mente porque Él, como Dios, sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas, pero sentado en su trono. Una cosa es que Él supiera, otra cosa dijo, me haré carne, simpatizaré con mis hermanos. Cosas maravillosas, misterios demasiado grandes para mi cabeza están en la Biblia. Mas aquí en Daniel debemos de ver algo maravilloso. Daniel, Dios lo está preparando como preparó a José. José pasó por las mismas vicisitudes que Daniel, o Daniel, mejor dicho, que José, porque José fue primero que Daniel. Antes de llegar a ser poderosos, antes de llegar a ser encumbrados, antes de llegar a ser jefes, antes de llegar a ser prominentes, llegaron a conocer en carne propia lo que es la sujeción, la subordinación, la obediencia y cómo ellos respondían a sus jefes. Si nosotros aprendiéramos estas lecciones prácticas en la Biblia, en cualquier ramo, en cualquier empresa que nos moviéramos, Dios no tiene problema de llevarnos a ser los capataces, los CEO de las empresas pero muchas veces Dios no nos lleva a alturas más altas por un espíritu indomable, anárquico que nos gobierna, que no nos somete. Juzgamos al jefe, ese no sabe. Está bien que no tenga el grado académico que tú tienes, que yo tengo, lo que sea, pero es el jefe. Y como jefe debe de ser respetado, obedecido, e incluso cuando nosotros tomamos ese papel, los mismos jefes son los que te promueven a ti para que tú puedas ascender, porque ven en ti un potencial que en ellos no hay, que en ellos no está, y hasta comienzan a sentirse incómodos de ser jefes tuyos. Y ellos son los que te promueven. Y cuando llegas a ser jefe de ellos, ellos se sienten contentos y felices de ser subalternos tuyos, porque saben que Dios te ha dado a ti algo, que hay algo en ti, que de forma voluntaria ellos se someten. Hay cosas prácticas para el diario vivir en las lecciones de Daniel. No solamente son aspectos espirituales de cómo estar bien con Dios, no. Dice que Dios dio gracia y dio en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hay algo que nosotros debemos aprender allí. Y nosotros podemos verlo. Que son principios que aparecen en la Biblia. Vamos a
a Romanos capítulo 13, para que veamos esto. Daniel era fiel a Nabucodonosor, obediente a Nabucodonosor, sí, porque el profeta Jeremías los había instruido de que esa era la voluntad de Dios, que se sometieran al rey. Cuando Daniel ve que Aspenaz es jefe de los eunucos, pero que él es mano derecha del rey, tiene que ser sujeto a Aspenaz. Cuando ve que Melzar está a cargo de ellos, él tiene que ser sujeto y de buena voluntad a Aspenaz. Romanos capítulo 13. Miren lo que ahí dice. Dice el 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, o sea, a tus jefes. Si tienes jefes, y todos tenemos jefes en esta vida. Por ejemplo, todos nosotros somos miembros de iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Hay jefes en la iglesia, hay líderes que debemos de respetar, ¿sí o no? Sí. Sí. Y usted puede ver al hermano allí humilde, que le cuesta desenvolverse, pero si la iglesia votó para que el hermano fuese el director del departamento donde usted es subalterno, es jefe, es líder, es el que tiene que llevar los puntos a la junta, es a quien yo le debo de dar mis sugerencias, mis opiniones. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nos brincamos al hermanito y vamos directamente con el primer anciano, o más aún, para darnos aires de importancia, vamos directo con el pastor y le hacemos notar a él nuestras ideas. No, hermanos. Tenemos que aprender a respetar las cadenas de mando que tenemos en esta vida. Tenemos que aprender a ser humildes si queremos ser exaltados. Primero viene la humildad, antes de la exaltación. Ese es el orden. Antes de la honra viene la humillación. Jesús pronto será Rey de reyes y Señor de señores, pero primero fue siervo de siervos. Y la Biblia nos recomienda, nos amonesta, nos insta: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, de siervo. Y estando en la condición de hombre, dice, tomó la condición de siervo. Ese espíritu que hubo en Cristo y que hubo en Daniel debe de ser característica nuestra. En todos los aspectos. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? Y yo creo que sí. Tenemos que aprender a respetar la línea de mando que está sobre nosotros. Y cuando hagamos eso, hermano, Dios nos va a ir llevando de gloria en gloria. Dios quiere que brillemos, Dios quiere ponernos en lugares elevados, en posiciones elevadas. Dios quiere elevar a sus hijos como lo hizo con José y Daniel. Pero muchas veces en las cosas pequeñas de la vida, del diario vivir, no la pasamos. Entonces Dios se limita en llevarnos, porque si nos lleva no transformados a los lugares de mando, aquí el que manda soy yo. Aquí las cosas se hacen como yo. Y ese no es el Espíritu de Dios. Y lejos de ser un buen testimonio, lejos de ser luz para los perdidos, vamos a ser piedra de tropiezo. Entonces Dios dice, para tu propia educación, quédate ahí donde estás. Y ahí estamos renegando. Hasta que aprendamos lecciones de sumisión. Aprendamos de Daniel. Miren la maravillosa experiencia de Daniel. ¿Se sometió Daniel a sus jefes, sí o no? Sí.
Y no importa que fuese Nabucodonosor, que fuese Áspenas, que fuese Melzar, Daniel nos está dando una lección. Que para ser grandes en la vida, tenemos que aprender a respetar la autoridad, por insignificante que nos parezca esa autoridad. Ahora, ¿debemos de someternos servilmente a la autoridad solo porque está por encima de nosotros? No, miren qué es lo que hace Daniel. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Miremos cómo Daniel hace. Dice: te ruego, miren las palabras que está usando, no con Nabucodonosor, no con Aspenaz, con el más inmediato a él. Le dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Miren cómo él se está colocando delante de Melzar. No es Nabucodonosor, es Melzar. Vamos a suponer que es el tercero en mando, el tercer rango, va hacia arriba. Él dice: tus siervos, estamos aquí para servirte. Estamos aquí para que tú quedes bien con tu jefe. Estamos aquí, Melzar, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para servirte. Haz la prueba con nosotros por 10 días y no estamos para perjudicarte, estamos para servirte, Melzar. No buscamos tu ruina, buscamos que te vaya bien. Por 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua para beber. Ojo, aun cuando él está reconociendo a Melzar como su jefe y él como siervo, en ningún momento está dispuesto a transigir con lo que él sabe que a Dios no le agrada. Uh-huh. Esta es una característica que debe de manifestarse en nuestro diario vivir hoy. Hermanos, viene una gran prueba, viene una gran crisis delante de nosotros, pero tendríamos que haber aprendido en las cosas pequeñas del diario vivir, en la actualidad, en el presente, para que en las cosas desafiantes, grandes y monstruosas que se avecinan, podamos salir avantes. Es el día de hoy que se va a poner a prueba tu fidelidad a Dios en las cosas pequeñas de la vida, con el trato que le des a tu foreman, a tu encargado inmediato. Sé humilde, seamos sumisos. No es pecado ponerse en el lugar de siervo, de sirviente, de sirvienta. No es pecado. El que cumple el papel de sirviente, como Dios espera, subirá y entenderá después a sus siervos, porque él ya estuvo en ese lugar. Uh-huh. Y velará por ellos, y cuidará por ellos, y será un padre para ellos. Cosas prácticas del diario vivir que están allí y que hicieron de Daniel el gran Daniel que más adelante conoceremos. Ahorita es un Daniel en formación, ahorita es un Daniel que se está perfilando para cumplir la misión que Dios le tiene para su vida. Y nosotros debemos de contarnos en Daniel. Daniel le rogó a su jefe: mira, soy tu siervo. Haz la prueba con nosotros 10 días. No te voy a defraudar. Nuestro objetivo no es dañarte, Melzar. Danos. Y yo quiero que notemos esto. Vamos a pasar a otro aspecto. Y más adelante voy a compartir con ustedes algunas citas que nos van a ayudar. El hecho de que nos sometamos a las autoridades debe de ser conscientes de que no estén por sobre encima de la autoridad de Dios. Uh-huh. Les puedo asegurar que si Melzar les hubiese respondido:
porque ya vimos que él codescendió, porque Dios había puesto gracia en Daniel para con sus jefes. Pero les puedo asegurar que si Melzar hubiese dicho, ustedes van a comer lo que el rey ha dicho, y punto, Dios hubiese quitado a Melzar de ese puesto y lo hubiese mandado al descanso. Dios hubiese mandado a descanso a cualquiera que tratara de imponer, de obligar a Daniel y a sus amigos. Porque nadie puede obligar a un hijo de Dios que transgreda la santa ley de Dios en contra de su voluntad. Nadie. Y Satanás lo sabe muy bien. Por eso los adventistas tibios que van a trabajar unas cuantas horas en viernes, es todavía viernes, es voluntariamente, y Dios no puede manifestar su poder en su favor, su intervención milagrosa en su favor, porque voluntariamente lo están haciendo. Pero ustedes, como yo, que hemos vivido en Estados Unidos, la mayoría, exceptuando aquí a mi hermana Laura, pero hermana Laura ha sido empleada también de instituciones donde probablemente el sábado ha sido una piedra en el zapato que molesta, porque como no trabajo en sábado, entonces existe siempre ese roce. Pero hermanos, todos aquellos adventistas que se mantienen fieles a sus principios, porque su conciencia es fiel a la voluntad de Dios y no a los hombres, y yo soy testigo de eso, Dios los va llevando de peldaño en peldaño hasta finalmente llegar a estar en alturas donde otros que transgreden el santo sábado no logran llegar. Eso está plasmado en la Biblia, de que Dios obra así con sus siervos. A ver, quiero compartir con ustedes esta cita. Dice acá, la maravillosa gracia de Dios, página 59, párrafo 4, dice: hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado, lo que estoy presentando en este momento a usted, dentro de su legítima esfera. Porque muchos van a caer, tomando solamente a Romanos capítulo 13, versículo 1, que están puestas por Dios y hay que someternos, sí, pero que sea en su legítima esfera. Pero, ojo con el pero, cuando sus demandas estén en pugna, o sea, chocan con las demandas de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. 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 Ese es el principio. Daniel nos está dando una lección. Él está, miren, le dice a Melzar: soy tu siervo, Melzar. Estoy aquí para servirte. Estoy aquí para que tú quedes bien con Aspenaz, y Aspenaz que quede bien con el rey Nabucodonosor, respetando la línea de mando de menor a mayor, en su legítima esfera. Y Daniel lo va a poner a prueba cuando le dice: pruébanos por 10 días y denos legumbres a comer y agua para beber. Avancemos acá. Aunque aquí hay una declaración linda y maravillosa. La palabra de Dios debe de ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Antes de que pasemos a la comida, un aspecto que ya hablamos bastante de ella y no quiero redundar en algo que puede ser incluso hasta fastidioso, ¿no? Pero aquí está lindo esto. Dice: aún así, dice Jehová,
no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La maravillosa gracia de Dios, página 59.5. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia. A ver, hermanos, ¿se aplica eso para nuestra iglesia adventista, para nuestra relación como miembros con nuestra iglesia adventista, sí o no? Fue escrito para nosotros. El de Dios es matador, a la yugular. No, eso es lo que exactamente. Fue hecho para nosotros. El manual de iglesia, ojo con esto. El manual de iglesia que tenemos como guía de orden para ciertos asuntos eclesiásticos dentro de nuestra iglesia, nunca, jamás podrá estar por encima de la palabra de Dios. Porque nuestro manual de iglesia es un así dice la iglesia. Y está bien, yo no tengo ningún problema con ello. Pero ese así dice la iglesia debe ser subalterno, debe ser sometido a lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Si la palabra de Dios me dice una cosa y el manual de iglesia me está diciendo otra cosa, queridos, yo no dejo de ser hijo de Dios por rehusar lo que la iglesia dice. Porque un así dice Jehová debe de estar por sobre encima de lo que dice el Estado y lo que dice mi iglesia. Pero lo único que es autoridad suprema en la iglesia es aquello que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Fuera de allí, lo que diga la iglesia tiene que someterse a la autoridad inspirada. Fuera de allí, lo que diga el Estado debe de estar sometido a lo que diga la inspiración. Si la inspiración lo dice, gloria a Dios, es todo para mí. Si la inspiración no lo dice, entonces no es todo para mí. Es objetable, es refutable, es ajustable. Ahora, con humildad y con sencillez, Daniel le pide legumbres para comer y agua para beber. Pregunto, ¿qué fue lo que Daniel le pidió a Melzar que le diera para comer? Gloria tan linda. Gloria, hija, ¿qué fue lo que Daniel está pidiendo a Melzar que le dé para comer? Pues le está pidiendo las plantas, ¿no? La comida a base de plantas. Muy bien. Sí, legumbres y agua. No sé quién escribió eso. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que yo puedo leer aquí. Legumbres y agua. Pero en sí, ¿qué encierra eso que Daniel está pidiendo a Melzar? Dio. Hasta donde podemos ver, él está pidiendo una dieta vegetariana. Ok, le está pidiendo muy bien. A ver, aquí, Loli. La dieta original. Ok, ahí habló Laurita. La dieta original, muy bien. Dieta original, dieta vegetariana, plant-based, etcétera. A ver, ¿alguien más? Ok, miren. Lo que Daniel le está pidiendo a Melzar, todo lo que ustedes dijeron es verdad, es cierto. Pero lo que Daniel le está pidiendo a Melzar es aquello que él está acostumbrado a comer. Le está pidiendo su propia dieta. O sea, Daniel no está tratando de implementar algo nuevo a su sistema en ese momento. No. Daniel está pidiendo aquello, esto es lo que yo como, dame lo que yo como. Recuerden que los chicos han sido deportados y se han llevado un estimado, de acuerdo a los comentaristas de historiadores, que se hacía un estimado de 3 meses de Jerusalén a Babilonia caminando. Ok. En 3 meses de deportación, encadenados, fatigados con el frío de la noche, con el calor del día, el viento, el polvo, el cansancio. ¿Pueden ustedes tener un cuadro imaginado de cómo lucían esos jóvenes cuando llegaron a Babilonia?
demacrados. Están demacrados. Están débiles. Daniel no ha tenido su dieta a la cual estaba acostumbrado en casa. No tenemos idea qué comieron ese camino hacia Babilonia. No hay dato. Pero fue más ayuno y oración que otra cosa. La tristeza. Miren, hermanos, es que hay tanto que no sabemos. Pero cuando él ahora tiene la oportunidad de hacer uso de su libre albedrío, ¿qué está pidiendo? Lo que estaba acostumbrado a comer, su propia dieta. Dame legumbres. Dame lo que mi cuerpo necesita. Dame lo que me hace falta. Dame eso. Y solamente dámelo por 10 días y luego Ahora, ¿qué necesitamos aprender aquí? Hermanos, un cambio de régimen alimenticio no se hace de la noche a la mañana. Nadie puede decir que encuentra placer en legumbres si ha estado acostumbrado a fritangas, a comida chatarra, a tacos al pastor en la calle, a sodas. O sea, esa alimentación contrasta con las legumbres, con el agua. Nadie puede adaptarse y Dios no hace ese milagro de decir, oye, okay, el viernes todavía te alimentaste, pero ya hoy sábado eres plant-based. Eres vegetariano no se hace así. Ese es el problema en que muchos hermanos que solamente tienen el deseo y se quedan con el deseo. El deseo tiene que ir acompañado por sacrificio. Tienes que comenzar en algún punto de tu vida a hacer cambios en tu dieta para que llegue a ser tu diario vivir. El día de mañana va a ser natural agarrar una zanahoria y morderla y comértela y vas a sentir vigor, vas a sentir alegría, vas a sentir dulzura. De paso, la zanahoria es dulce, ¿verdad? Uh-huh. Vas a sentir los nutrientes que tiene la fruta, las verduras, las legumbres, las hierbas, los granos, etcétera. Vas a sentir placer en estar alimentándote así, porque ya es tu dieta. Si no es tu dieta, no vas a poder pedir ese platillo. Daniel no está pidiendo solamente legumbres y agua como podemos leerlo. Daniel está pidiendo aquello que a él lo han creado, que a él le da vida, que a él le da fuerza, que a él le da placer, que él sabe lo que dice allá Corintios. ¿Recuerdan ustedes Corintios 10:30? Creo que es Corintios capítulo 10, donde dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para quién. Daniel está poniendo eso. Hermanos, es que hay una belleza en cada declaración, en cada verso que uno va viendo y uno dice, pero caramba. Nosotros admiramos al Daniel del capítulo 6, que los leones no le hicieron daño, al Daniel que, wow, Dios le dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor, como vamos a ver más. Ese Daniel que recibió visita de ángeles, ese Daniel que habló personalmente con Jesús, con Gabriel. Pero miren dónde comenzó. Veamos su comienzo humilde, sencillo. Veamos una dieta que no comía para gratificar su gusto pervertido por el pecado. No, él comía porque tenía una meta que cumplir en 10 días. Su rostro tenía que lucir diferente. A él no le importaba tanto qué es lo que pasaba por sus papilas gustativas. A él lo que le preocupaba a él que diera el efecto en 10 días. Tiene que haber una diferencia. Uh-huh. Y nosotros, a menos a que descubramos eso, de que nuestra comida debe de ser porque hay una prueba que necesitamos pasar, también nuestro 10º día se avecina. También nuestros 3 años de prueba se está acercando. Leí y voy a buscar esa cita y se los pido que me ayuden a buscarla.
porque es otra misión que tenemos en este grupo. El día de expiación típico en el pueblo de Israel era un día de flagelo, era un día de ayuno, era un día de escudriñamiento. Nadie comía ese día. Estaban en ayuno, en oración constante. Y la inspiración dice que el cumplimiento de ese día, en el gran día de expiación que comenzó en 1844, que el alimento sencillo que el pueblo de Dios debería de ingerir es sinónimo de estar en ayuno constante. No quiere decir que no comamos, no quiere decir que no bebamos, no, pero nuestro alimento desde 1844, Dios espera que debe de reflejar que hay una conexión con el lugar santísimo donde Jesús está entrado hoy. Y no puedo darme los taquitos al pastor, taquitos de lengua, taquitos de seso, taquitos de patas de pezuña, lo que sea, lo que coma la gente afuera. Porque yo estoy dentro del lugar santísimo y mi alimento debe de ser una demostración que yo estoy en ayuno. Oye, pero ¿cómo es que estás en ayuno que estás comiendo? Pero es que yo estoy comiendo solo para mantenerme, no para darle deleite al cuerpo. Ese cuerpo debe de entrar en sujeción, que debemos de hacer cambios ahora. El día de mañana será demasiado tarde. Cualquier cosa que nos esté afectando, que nos esté impidiendo el progreso, debemos de cortar con ello ahora. Otra declaración linda que aparece allí. Mire, dice Daniel a Melzar: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, ¿verdad? Y nos des legumbres a comer y agua para beber. Esto es teoría. Melzar está escuchando, pero no está viendo. El siguiente texto dice: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos. Eso sucedería durante al plazo de 10 días. Compara luego nuestros rostros con los muchachos que comen a la comida del rey, y haz después con tus siervos según ¿qué dice? Según veas. Veas. Muy bien. Una cosa es lo que tú dices. Otra cosa es lo que en ti se ve. Y nosotros somos diestros en decir, pero no en hacer. Y ese fue el problema del pueblo de antaño cuando Cristo vino, al punto que Jesús le tuvo que decir a sus discípulos: todo lo que los escribas manden que hagáis, háganlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Hermanos, aquí tenemos que ser coherentes. Y es una lucha diaria. Y es una lucha privada. Y es una lucha personal. Esto no es de pareja, esto no es de familia, esto es personal, al uno por uno con Dios. Necesitamos ser coherentes con lo que decimos y hacemos. A la verdad, el sermón se oye bonito y puede salvar a muchos, déjenme decirles. Mucha gente se va a salvar porque escucharon sermones maravillosos de gente que se perdió porque predicaba pero no vivía. Y qué triste, qué lamentable, dijo el apóstol Pablo: habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser ¿qué cosa? Reprobado. Dios quiere que nuestras palabras y obras vayan de la mano. Y es algo que Él ha requerido de su pueblo a través del tiempo. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a leerlo mejor. ¿Qué les parece? Quien lo encuentre primero, Hechos capítulo 7, versículo 22. Quien lo encuentre primero, léalo. Pero y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios,
y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué espera Dios de los suyos? Lo mismo que esperó de Moisés y de Daniel. Moisés, dice la Biblia, que era poderoso en dichos y hechos. Y es allí donde cada uno de nosotros necesita fajarse. Señor, ayúdame. Y miren, hermanos, es que necesitamos caminar con Dios como caminó Enoc. Caminó Enoc pues con Dios y desapareció. ¿De qué manera caminó Enoc? La inspiración dice que Enoc dominó o entrenó su mente para reconocer que la presencia de Dios era continua al lado de él. Para que podamos unir los pensamientos con las obras, lo teórico con la práctica, tenemos que reconocer que no estamos solos. Que Dios está allí con nosotros. Y solamente de esa manera le devolveremos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De lo contrario, estafaremos a César. Y si estafamos a César, estafamos a Dios. Cierro el pensamiento. Y Melzar dice el versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Miren el poder persuasivo de Daniel. Su humildad, su sujeción, su carisma, sus palabras, ahora está logrando de que Melzar diga, está bien. Oye, pregunto, si Melzar dice que él temía al Señor su rey y que condenarían la cabeza de él, ¿cómo se atreve a consentir con lo que Daniel le ha propuesto? Oye, es mi vida la que está poniendo en peligro. ¿Quién de nosotros consentiría en algo donde su propia vida está en peligro? Imaginen ustedes, a mí me hubiese encantado conocer a Daniel en ese jovencitos llenos de carisma, simpáticos, nobles, bien educados, bien formados, sabían dirigirse a las personas. ¿Que Melzar vio algo en ellos? Sí, pero no vio algo místico, algo sobrenatural, así como decir, estos chicos. No. Lo que Melzar está viendo es su humildad, su sinceridad con que ellos hablan, su sujeción, la dulzura de sus palabras. O sea, cosas tangibles de ellos. Cómo él se dirige a Melzar. Que el arma más poderosa que nosotros tenemos es el poder persuasivo del uso correcto de la palabra, del don del habla. Y aquí Daniel hace uso de ella. Cuando de forma educada, sumisa, le habla elocuentemente a Melzar, Melzar cede, consiste, aprueba y ya sabemos el resultado. Ahora, nosotros debemos de recordar eso y voy a terminar compartiendo con ustedes eso que es un área que a mí en lo personal me preocupa y eso me ha traído muchos sinsabores en el círculo
familiar, y es algo donde yo le digo al Señor, antes de responder, ayúdame a recordar esto. Ayúdame a... Y si nosotros pusiéramos en práctica esto, el restringir el impacto de las palabras apresuradas que salen de nuestra boca, nuestra vida sería diferente. Totalmente diferente. En testimonios selectos, esta cita deberían de anotarla. Porque más de uno, en este grupo, más de uno, como yo, necesita esto, recordar esto, imitar a Daniel en este aspecto. Testimonios selectos, tomo 3, página 45.1 dice lo siguiente. Debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras, y así obtendremos grandes victorias. ¿Ah? Daniel sabía esto. Daniel sabía que en la manera que él se dirigiera al quien sea, él iba a ir logrando que Dios lo fuese poniendo donde él pudiera ser de mayor beneficio para su propio pueblo, no para su propio beneficio personal. Debemos subyugar el genio. Me imagino a Daniel con un genio tranquilo, sereno. Estoy en tierra ajena, pero creo y acepto que es por voluntad de Dios que estamos aquí, que Dios ha permitido eso y que Dios quiere que nos sometamos. Él no estaba a regañadientes en Babilonia. Estar triste es una cosa, como ya lo vimos, ¿no? Que no querían cantar en tierra extraña, que querían, que cuando les pedían que cantaran alguna canción de Jerusalén, decían, ¿cómo podemos cantar? No podemos alabar a Dios en esta tierra extraña. Si sabemos que estamos aquí por culpa de nuestros pecados, no estamos aquí de buena voluntad. Pero él tenía un genio maravilloso, yo así me lo imagino. Nosotros, igual que él, dice, debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras, y así obtendremos grandes victorias en tu relación matrimonial, con tus hijos, en la empresa, en el trabajo. Todo está de la manera en que hablas. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás. ¿Escucharon eso? A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos del diablo. Estamos sujetos a él y él nos lleva cautivos. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada, miren que somos tendidos a expresarnos de esa manera, es una ofrenda presentada a su majestad satánica. ¡Wow! Cada vez que respondamos de forma airada, malhumorada, le estamos dando una ofrenda en el altar al diablo. Y no es una ofrenda común y cualquiera, dice, es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios. ¿Escucharon eso? Wow. Un grito a tu hijo de forma malhumorada. Y yo aquí tengo mucho que pedirle perdón a Dios por la forma en que hablé a mis hijos, por la forma en que hablé a mi esposa. Y tengo que recapacitar y decirle, Padre eterno, ¿qué he hecho? Ayúdame. Por eso Jesús nos enseñó a aprender de mí aprender, que soy manso
y humilde de corazón. No respondía a los insultos con insultos, a los agravios con agravios. No respondía de esa manera. Dice que simplemente se apartaba, dejaba que cesaran las aguas. Nosotros, cuando hacemos eso, le damos una ofrenda tan costosa al diablo, más costosa que cualquier sacrificio que podemos hacer por nuestro Dios, porque destruye la paz y la felicidad de familias enteras, destruye la salud y eventualmente es la causa de que se pierda una vida eterna de felicidad. La restricción que la palabra de Dios nos impone es para nuestro propio interés. Aumenta la felicidad de nuestras familias y de cuantos nos rodean. Refina nuestro gusto. Santifica nuestro criterio y nos reporta paz mental y al fin la vida eterna. Bajo esta restricción santa creceremos en gracia y humildad y llegará a hacernos fácil hablar lo recto, como Daniel. El genio natural, apasionado, será mantenido en sujeción. ¿Recuerdas, Dios, que te he venido diciendo? Que yo peleaba con todo el mundo. Es que con todo el mundo peleaba. Lo recordamos. Somos del mismo equipo. O con la ayuda de Dios éramos del mismo equipo. Sí. Estoy de acuerdo que es difícil, pero no imposible. Porque Papá Dios nos ayuda. Está dispuesto a otorgarnos todo el arsenal del cielo. Amén. Para que salgamos victoriosos. Amén. Y lograr victorias como logró Daniel. Amén. El Salvador morando en nosotros, dice la cita y estoy terminando casi. El Salvador morando en nosotros nos fortalecerá a cada hora, no dice a cada día, a cada hora, a cada hora, a cada hora. Y hora se hacen a través de minutos. A cada minuto, Él morando en nosotros nos hará actuar como actuó Daniel, de forma natural, porque era gobernado por el Espíritu de Dios. Los ángeles ministradores permanecerán en nuestras moradas y con gozo llevarán al cielo las nuevas de nuestro progreso en la vida divina. Y el ángel registrador escribirá crónicas alegres y felices. En otras palabras, también nosotros podemos estar escribiendo nuestro primer capítulo 1 como lo escribió Daniel en su libro. Y no cualquiera es nuestro redactor, el ángel que escribe nuestra propia crónica. Sí se puede, mis hermanos. Amén. Y es nuestro privilegio alcanzarlo. Lo que sucedió en los hombres de antaño, Dios quiere hacerlo con nosotros el día de hoy. Y Amén. Lo puede hacer. Amén. Laura, si nos despides en oración, Laurita, por favor. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Amén, Señor, te Señor. agradecemos por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Y qué ejemplo el que encontramos en estos jóvenes, Señor, en Daniel, en sus amigos. Esa determinación a hacer lo correcto. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Y danos gracia ante las personas con quienes tengamos nosotros que hablar o más adelante, no sabemos, pero te pedimos que tú seas con nosotros y que siempre te tengamos a ti, y aún así dice Jehová, que sea lo primero para nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos en este grupo. Bendice hermano Donald. Gracias, Señor, por ponerle ese deseo de compartir con nosotros. Bendice a su familia, querido Padre, al ministerio que tienen, y así a cada uno de nosotros que seamos como Daniel,
que vean a Cristo en nuestras vidas, Señor. Tú conoces la lucha que vivimos diariamente, pero que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Guárdanos del mal, Señor, y concédenos el privilegio de estudiar el día de mañana otra vez. Gracias por escucharnos y hágase tu preciosa voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.